Empiezo. Hola, muy buenas. Nosotros somos el grupo número 1 de la clase de Desarrollo de Capital Humano. Y el día de hoy nos tocó hablar sobre la selección de personal. Como introducción, tenemos que la selección de personal siempre ha sido una tarea en la cual se ha requerido mucho tiempo y esfuerzo para el área de recursos humanos dentro de una organización. El personal de recursos humanos tiene la responsabilidad de elegir el candidato más adecuado para un puesto de trabajo. Sin embargo, muchas veces es demasiada la información que tienen que manejar las personas que efectúan las entrevistas. Como objetivos tenemos un objetivo general que es conocer el concepto de la selección de personal, sus diferentes procesos y características para saber cuál es el método más efectivo. Como objetivos específicos tenemos que es reconocer los diferentes métodos de selección, analizar las técnicas de selección actuales para lograr aprender cómo hacer un mejoramiento en el área. Y ahora sí, entrando, tenemos que la selección de personal busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. Desde este punto de vista, la selección pretende solucionar dos problemas básicos. El primero es adecuación de la persona en el trabajo, y la número dos, la eficiencia y la eficacia de la persona en el puesto. Continuando, tenemos la selección como proceso de comparación. La selección es un proceso de comparación entre dos variables. Por un lado, los criterios de la organización y por el otro, pues, las características del candidato, ¿verdad? Y el perfil de los candidatos que se presentan, lo representan de la siguiente manera, como vemos en la presentación, una X que significa especificaciones de puesto y la Y con características del candidato. Continuando, tenemos lo que es la selección como un proceso de decisión. El órgano de selección no puede imponer al departamento solicitantes que acepte a los candidatos aprobados en el proceso de comparación. Continuando, tenemos que la selección de personal admite tres modelos de comparación. Está el modelo de colocación, que es cuando no se incluye la categoría de rechazo. Este modelo hay un solo candidato y una sola vacante. En otras palabras, debe admitirse el candidato sin más trámites. La número 2 es el modelo de selección, cuando hay varios candidatos y una sola vacante. Se compara cada candidato con los requisitos del puesto. Las alternativas son aprobación o rechazo. Si se rechaza, queda eliminado del proceso, pues hay varios candidatos para una sola vacante. Y la número 3 es el modelo de clasificación, que es un enfoque más amplio y situacional, con varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Y continuando, les dejo a mi compañera que ella les va a seguir explicando sobre las clasificaciones. Yo les voy a explicar las clasificaciones. Así como base para el programa de clasificación existen requisitos, que está la técnica de selección, modelos de selección. La primera, que es técnica de selección, es capaces de proporcionar información relacionada con los diferentes puestos y comparar a los candidatos en relación con los distintos puestos. La número 2, que es modelos de selección, es que permitan una ganancia máxima en las decisiones sobre los candidatos o simplemente estándares cualitativos de resultados. Bases para la selección.
La selección necesita un estándar o criterio, el cual se obtiene los requisitos del puesto del vacante. Siguiente página. La información del puesto vacante se recopila de 6 maneras. La primera es aplicación de técnica de los incidentes, criterios, requisitos del personal, análisis de puesto en el mercado, hipótesis de trabajo, competencias individuales requeridas. Ahora les voy a hablar sobre técnicas de selección. La entrevista de selección es la técnica de selección más común en las empresas grandes, medianas y pequeñas. Hay 2 medidas que mejoran el grado de confianza y validez de la entrevista. Hola, muy buenas. Nosotros somos el grupo número 1 de la clase de desarrollo de capital humano. Y el día de hoy nos tocó hablar sobre la selección de personal. Como introducción, tenemos que la selección de personal siempre ha sido una tarea en la cual se ha requerido mucho tiempo y esfuerzo para el área de recursos humanos dentro de una organización. El personal de recursos humanos tiene la responsabilidad de elegir el candidato más adecuado para un puesto de trabajo. Sin embargo, muchas veces es demasiada la información que tienen que manejar las personas que efectúan las entrevistas. Como objetivos tenemos un objetivo general que es conocer el concepto de la selección de personal, sus diferentes procesos y características para saber cuál es el método más efectivo. Como objetivos específicos tenemos que es reconocer los diferentes métodos de selección, analizar las técnicas de selección actuales para lograr aprender cómo hacer un mejoramiento en el área. Y ahora sí, entrando, tenemos que la selección de personal busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. Desde este punto de vista, la selección pretende solucionar 2 problemas básicos, que el primero es adecuación de la persona en el trabajo, y la número 2, la eficiencia y la eficacia de la persona en el puesto. Continuando, tenemos la selección como proceso de comparación. La selección es un proceso de comparación entre 2 variables. Por un lado, los criterios de la organización y por el otro, pues, las características del candidato, ¿verdad? Y el perfil de los candidatos que se presentan, lo representan de la siguiente manera, como vemos en la presentación, una X que significa especificaciones de puesto y la Y con características del candidato. Continuando, tenemos lo que es la selección como un proceso de decisión. El órgano de selección no puede imponer al departamento solicitantes que acepte a los candidatos aprobados en el proceso de comparación. Continuando, tenemos que la selección de personal admite 3 modelos de comparación. Está el modelo de colocación, que es cuando no se incluye la categoría de rechazo. Este modelo hay un solo candidato y una sola vacante. En otras palabras, debe admitirse el candidato sin más trámites. La número 2 es el modelo de selección, cuando hay varios candidatos y una sola vacante. Se compara cada candidato con los requisitos del puesto. Las alternativas son aprobación o rechazo. Si se rechaza, queda eliminado del proceso, pues hay varios candidatos para una sola vacante. Y la número 3 es el modelo de clasificación, que es un enfoque más amplio y situacional.
con varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Y continuando, les dejo a mi compañera que ella les va a seguir explicando sobre las clasificaciones. Yo les voy a explicar las clasificaciones. Así como base para el programa de clasificación existe requisitos, que está la técnica de selección, modelos de selección. La primera, que es técnica de selección, es capaces de proporcionar información relacionada con los diferentes puestos y comparar a los candidatos en relación con los distintos puestos. La número 2, que es modelos de selección, es que permitan una ganancia máxima en las decisiones sobre los candidatos o simplemente estándares cualitativos de resultados. Bases para la selección. La selección necesita un estándar o criterio, el cual se obtiene los requisitos del puesto del vacante. Siguiente página. La información del puesto vacante se recopila de 6 maneras. La primera es aplicación de técnica de los incidentes, criterios, requisitos del personal, análisis de puesto en el mercado, hipótesis de trabajo, competencias individuales requeridas. Ahora les voy a hablar sobre técnicas de selección. La entrevista de selección es la técnica de selección más común en las empresas grandes, medianas y pequeñas. Hay 2 medidas que mejoran el grado de confianza y validez de la entrevista. Es capacitación de entrevistadores y construcción del proceso de la entrevista. Siguiente página. Ahora les voy a hablar sobre el... me quedó pegado. Ahora les voy a hablar sobre la construcción del proceso de la entrevista. Se clasifican en 4. Es entrevista totalmente estandarizada. Entrevista estandarizada solo respecto de las preguntas. Entrevista dirigida y entrevista no dirigida. La entrevista totalmente estandarizada es la entrevista estructurada, cerrada y directa, con un guión que pide respuestas y preguntas estandarizadas y ya elaboradas. La número 2, que es entrevista estandarizada solo respecto a las preguntas. Las preguntas ya están elaboradas, pero permiten respuestas abiertas, es decir, libres. Entrevistas dirigidas, no se especifican las preguntas, sino solo el tipo de respuestas deseadas. Se aplica únicamente para conocer ciertos aspectos espontáneos del candidato. Y la número 4 es entrevista no dirigida. No se especifican las preguntas ni el tipo de respuestas requeridas. Etapas de la entrevista de selección, la preparación. La entrevista de selección debe ser planeada para determinar los objetivos específicos de la entrevista.